Buenas noches, fanáticos. Bienvenidos a todos a otro programa de fanáticos de la Fórmula 1. En el día de hoy queremos hacer un programa especial porque siempre en casi todos los programas hablamos del Ole de Reutemann, de nuestros pilotos argentinos, de la historia, pero en el día de hoy para nosotros tiene otro valor, otra connotación, porque hace unos días el Lole fue a correr su carrera más larga, y bueno, queremos homenajearlo, hablar de él, y recordarlo. Tenemos una invitada súper especial, y también dos compañeros del equipo que quiero presentar. Gustavo Valiente, que está desde Uruguay. Gustavo, bienvenido a este humilde programa homenaje a Carlos Alberto Reutemann. Muchas gracias por la invitación, buenas noches a todos. Es un placer y más que nada hablar de Reutemann, nada más ni menos. Nada más. Ni nada menos, un grande del automóvil, un gigante. Bueno, las repercusiones mundiales ustedes habrán visto, ¿no? Lugares impensables del mundo. Nadie es profeta a su tierra, y Lole no lo fue, y le está demostrado en este momento, ¿no? El mundo a sus pies, el mundo a sus pies. Sí. Así es, el mundo a sus pies, desde sus ex compañeros, los que están con vidas, jefes de equipo, equipos, diarios, bueno, revistas, realmente el mundo a sus pies. También está con nosotros esta noche Luis Delgado. Luis, bienvenido a este programa. Hola Mariana, hola fanáticos, muy buenas noches a todos en lo que va a ser un programa más que especial para el recuerdo de ese gran campeón, porque el mundo de la Fórmula 1 lo considera como un campeón a pesar de no haber obtenido la corona del mundo. Lo han tenido en ese enorme pedestal, un hombre respetadísimo por sus valores, por su ética deportiva. Así es, realmente un gran baluarte que nos dio el automovilismo argentino, nuestro automovilismo nacional, y quiero presentarla a ella, que para mí es un honor enorme poder compartir con ella este programa, una persona que yo admiro mucho, que conozco virtualmente, que tiene una extensa carrera en el periodismo argentino. No voy a dar más preámbulos. Ella es Laura Cerezo. Laura, es un honor enorme realmente que estés con nosotros esta noche. Hola Mariana, el saludo para vos, para tu equipo, para Gustavo, para Luis, para todos. Para mí, que me hayas convocado a hablar de mi gran ídolo desde la infancia es realmente un honor. Por supuesto que hubiera querido que el día 7 de julio no llegara nunca, que el Lole fuera eterno, porque cuando un ídolo se nos muere nos sentimos también un poco grandes y decimos, se nos empiezan a morir esas personas que nos marcaron, y el Lole me marcó mucho en mi vida y quizás hasta condicionó, digamos, lo que hice después a nivel profesional y laboral, ¿no? Dedicarme a los autos, en gran parte tiene la culpa ese señor que se llamó Carlos Alberto Reutemann. La verdad que sí, es un placer estar con ustedes esta noche y con todos ustedes también que están del otro lado. Empecemos, quiero que hablemos, y ya que lo mencionaste, Laura, ¿cómo empezaste con esta pasión por el automovilismo y por Lole, por Carlos, por nuestro querido Lole Reutemann? ¿Qué es lo que significó para vos en tu vida? Bueno, ante todo tengo que decir que vengo de una familia que le gusta mucho el automovilismo. A mi papá le gustaba escuchar las carreras, en la época de oro del automovilismo, y mi hermano, Rafael, que es periodista, trabaja en el diario La Voz del Interior de Córdoba hace casi 40 años, me lleva 10 años, es decir que en mi casa se respiraba automovilismo los domingos. Y bueno, para mí la Fórmula 1 fue uno de los primeros deportes que seguí. Yo tengo un recuerdo algo difuso de aquella carrera del 74, del Lole Reutemann sufriendo por no poder ganar en Argentina, cuando parecía que el triunfo lo tenía asegurado, y a partir de allí yo seguía la Fórmula 1, dibujaba los cascos de los pilotos, llevaba la estadística
estadística de cuántos puntos tenía cada uno en cada carrera. Y el Lole era para mí el gran ídolo. Otras chicas tenían tal vez un actor para seguir, un cantante. Para mí era el Lole. Yo recortaba las fotos de las revistas y las guardaba en una cajita. Y a través de él conocí el mundo de la Fórmula 1. Qué maravilla, qué maravilla, ¿no? Recortar las revistas y los diarios y guardar las fotos. Y Gustavo, a vos, ¿cómo llegó tu amor siendo de otro país hermano, vecino, pero cómo llegó tu amor a Lole Reutemann? Bueno, llegó primero a los 10 años, o 11 por ahí. Tenía un vecino que coleccionaba la revista Corsa y me las prestaba. Y empecé a ver aquel famoso Patriada que se mandó el ACA, el Automóvil Club Argentino, cuando compra 2 autos de Fórmula 2 o 2 BT30. Y Lole va primero con Benedetto Hugo Caldarella, que fue un gran motociclista mundial, ganó en Monza en moto, y después Carlos Ruech, y Lole queda por su talento. Lole, la primera carrera a Hockenheim, ya en la primera curva nomás ya le metió el auto a Peterson. Digo, él dijo, acá estoy yo. Y luego con los años, obviamente que yo empecé a coleccionar revistas, lo seguí más que nunca. Y esa carrera que Laura decía, yo tenía 16 años y tengo familia argentina. Entonces, en Concordia, para ser más exacto. Tengo primos hermanos, tíos, tías. Y yo desesperado porque yo quería ver correr a Reutemann. Yo lo tenía que ver. Ahora, si vos me preguntás, siendo uruguayo, ¿por qué? Es muy sencillo, porque me representa. ¿Por qué me representa? Les voy a decir sencillo. Toma mate, come dulce de leche y le gusta el asado. Y otro piloto de Fórmula 1 podía hacerlo. Entonces, ¿qué era lo más cercano que había? Uruguay no tuvo nunca un piloto en Fórmula 1. ¿Qué era lo más cercano? Reutemann. Yo tenía que verlo. Entonces me mandé la jugada de decirle a mis padres que quería visitar a mi familia, y les encantó la idea, obviamente. Tuvieron que hacer un papel para que yo cruzara, porque estaba sin mis padres, escribano, toda una movida. Llego a Concordia y en realidad le digo a mis tíos, mira, yo estoy acá porque me voy a Buenos Aires. ¿Cómo? Sí, yo voy a ver a Reutemann, chavo, olvídate. Y me tomé un ómnibus y me fui para Buenos Aires a ver. Claro. Y llegué al autódromo, así colgado el alambrado, viéndolo pasar. Le había sacado 30 segundos a Dennis Hulme, estaba del otro lado de la pista, él venía corriendo. Se le sale la toma, que fue un accidente que no tiene nada que ver, en realidad se queda sin nafta, esa fue la razón, le pusieron menos nafta. Fue tan grande la bronca que yo tenía, me puse a llorar como un chiquilín. Me acuerdo que me fui del autódromo y me voy al hotel, todavía llego al hotel, ¿se puede decir cuál hotel es? Sí. El Hotel Clee, que está en la calle Corrientes. No sé si el dueño está vivo, pero me ve entrar, claro, yo tenía 16 años, y llorando. Y me dice, ¿qué te pasó? Entonces yo le cuento, me pasó esto, te quiero matar. El tipo se puso a llorar conmigo y no me cobró. Así empezó Reutemann. Obviamente que cuando quiero salir del hotel, viene Interpol y paché preso. Y claro, porque eras menor. Padres, estábamos en dictadura, no se olvide, mis padres, mi tío no contestarle, un mundo sin Facebook, empezaron a averiguar dónde está este tipo, contestaba dónde está, le tuvieron que decir dónde estaba, entonces mis padres, ¡pum! Entonces, Interpol me retuvo y me tuvo viviendo en Montevideo. Y costó que... ¿Hasta dónde llega el amor y la pasión? Mirá cómo habrá sido que el hermano de papá, mi tío, tuvieron 3 años sin hablarse por el tema mío. Después yo entro al periodismo, donde nunca pude estar, que fue todo fortuito. Realmente yo jamás tendría que haber sido periodista, pero se dio de la manera más insólita, porque yo estudiaba, mis padres no querían que yo dejara de estudiar, entonces yo quería trabajar para tener mi dinero, y en el diario El Día, un diario uruguayo muy famoso, que ya no existe más, estaba la sesión fotografía. En aquellos años la fotografía era no es como ahora digital. Entonces, no, ¿se acuerdan que estaba? Claro. Entonces, el mandadero era yo, iba, venía.
Y un fin de año, cuando se juntan todo el personal del diario, el jefe de página de automovilismo lanza una pregunta a las 300 personas que estábamos, pregunta cuál es el último piloto italiano que ganando un gran premio italiano con una máquina italiana. Silencio total, yo levanto la mano y digo, Ludovico Scarfiotti, Ferrari, Monza, 1966. Quedaron mudos, te puedo imaginar, como decimos en Uruguay, duro como huevo para ensalada. Porque no pensaron, yo a esa altura tenía 18 años. Entonces, el lunes inmediatamente entré a trabajar, porque la respuesta era que contestaba la pregunta, el lunes pasaba a trabajar en automovilismo. Claro, tal cual. Y Luis, hablame vos también un poquito. Bueno, no creo que lo hayas visto correr a Lole, pero seguramente recordás el Gran Premio de Argentina 74, que tanto estaba comentando Gustavo, y este amor tan pasional que se siente, como comentó Laura, como comentó Gustavo, por Lole. Sí, a ver, Argentina 74 es uno de esos hechos que quedan marcados en la historia del deporte argentino. No fue una victoria de Reutemann, pero fue sin lugar a dudas donde empiezan a hacer la mística y el romance entre la Argentina y Carlos Alberto Reutemann, un piloto que empezó a codearse con los grandes en una época que había grandes. Después vamos a repasar cómo fue la clasificación de su debut en el 72 y se van a encontrar con algunos nombres que se van a sorprender. Pero bueno, en lo personal, soy de esa generación que no lo vio correr. Yo nací un año después que él se retiró. Él se retiró en el 82, yo nací el 21 de enero del 83. O sea, yo soy de esa generación que creció con su leyenda. Y obviamente, como fanático del automovilismo y más siendo argentino, no podemos obviar al último gran piloto argentino que tuvo la enorme responsabilidad de llevar la bandera del automovilismo argentino a lo más alto en la era post-Fangio, porque hasta la irrupción de Reutemann en los 70, los argentinos, más allá de que en la década del 60 hubo buena camada de pilotos que lamentablemente no pudieron llegar, el caso más emblemático de Juan Manuel Bordeu, también de Carlitos Pairetti, no pudieron llegar a la Fórmula 1. Y en eso aparece en los 70 Reutemann, que en un principio querían presionarlo como el nuevo Fangio, pero él, a fuerza de trabajo, con esa obsesión por conseguir la carrera perfecta, logrando resultados, dando pelea a los gigantes de la época. Hay que correr con Jack Stewart, con Niki Lauda, con Hank, con Ronnie Peterson, que encima lo tuvo de rival en Fórmula 2. Y recién hablaba Gustavo de Caldarella. Yo creo que en esta historia de Carlos Reutemann, tanto Caldarella como Staffa, como el Comodoro Vaca, tres pilares fundamentales para la consolidación de Carlos Reutemann en su campaña europea, en ese gran armado que yo siempre digo que fue el último proyecto serio del Automóvil Club Argentino, que fue proyectar un piloto. Porque si bien armó un equipo para correr en Fórmula 2 y promover pilotos argentinos, todo fue armado para que Carlos llegara a la Fórmula 1. Porque si ustedes revisan las crónicas de la época, las crónicas de la vieja revista El Gráfico, de la legendaria revista Corsa, de los diarios de la época, en todas hacen referencia entre el año 1970 y 1971, se referían a Carlos Reutemann y el proyecto de Fórmula 1, o el proyecto europeo de Fórmula 1. Todo estaba armado para que Carlos llegara a la Fórmula 1 y se dio a mediados del 71 cuando se selló el acuerdo con Brabham y pudo, después de mucho tiempo, un argentino volver a correr en Fórmula 1. Así que bueno, ¿cómo no admirar toda esa carrera que se inicia a través de un proyecto serio que algún día debería volver a repetir el Automóvil Club con el apoyo de empresas públicas y empresas privadas, que también lo tuvo Reutemann, algo que por ahí no tuvieron la suerte chicos de estos tiempos como Norberto Fontana, como Esteban Tuero, Gastón Mazacane. Si estuviera esas tres patas que tuvo Reutemann, Automóvil Club, empresas, apoyo gubernamental y apoyo de empresas privadas, es la ruta ideal para que algún día podamos volver a tener un piloto en Fórmula 1. Y creo que ese es uno de los mayores legados que deja Carlos Alberto Reutemann y que obviamente vamos a seguir disfrutando y vamos a lo largo de esta noche a recordar algunos momentos. Hablando de eso, ¿no? Qué importante esto del legado que deja Carlos Alberto Reutemann, una persona, un argentino que nació en Santa Fe,
que era tenía unos valores tan inculcados, tan bien formados, era tan humilde, pero tan firme a la hora de subirse a un coche de carrera y en debutar en la Fórmula 1, diciendo, chicos, acá llegué, yo, esto es lo que puedo hacer la primera vez que llego a la Fórmula 1, terminar en pole. Increíble. ¿Y a quién se la robó? Contame, no, Voy a preguntar a Laura, contame, Laura, vos que sabés todo de Carlos Reutemann, ¿cómo fue esa primera pole de Carlos? No, eso es un hecho increíble. Vos sabés que hay solo 2 pilotos en la Fórmula 1 que pueden presumir de haber hecho la pole el día de su debut. Uno es Mario Andretti, que fue su compañero de equipo después en Lotus, y otro es Carlos Alberto Reutemann. Yo me imagino que habrá dicho Jackie Stewart, este insolente que viene a ubicarse en la grilla a mi lado, pero 3 metros antes. Bueno, fue un día apoteótico aquel debut en 1972. Lole ya obviamente había hecho algunas carreras europeas, había entrado a la Fórmula 1, o por lo menos al mundillo de la Fórmula 1, con la muerte de Joseph Ziffer. Esa es la bienvenida que le da la Fórmula 1, diciendo, fíjate lo peligroso que es esto. Graham Hill le dice, de algún modo, bienvenido al infierno, ¿no? El Lole tenía valores, como vos decís. Venía de una familia de hombres de campo, venía de una formación en el Colegio Inmaculada Concepción con los jesuitas, que le dieron mucha disciplina. El Lole lo sufrió al colegio, porque estaba pupilo de lunes a viernes y lo único que esperaba que el papá lo viniera a buscar los sábados para llevarlo en el auto familiar y le diera la posibilidad de manejar un ratito, de subirse al tractor. Pero esos valores yo creo que fueron claves para poder tener la disciplina que un piloto necesita para estar en Europa, para estar en un ambiente como el de la Fórmula 1, en equipos ingleses, italianos. Realmente era muy difícil. Muy difícil, y aparte llegando y que tu propio compañero te diga bienvenido a la Fórmula 1 mientras estás mirando cómo acaba de fallecer alguien porque chocó y tuvo un accidente fatal, lamentablemente. Entonces es como, ¿cómo sobrevive uno? Porque ¿cómo sobrevive uno a esa Fórmula 1? Y llega de pronto, sin obtener un título mundial oficial, a ser un campeón, porque el mundo de la Fórmula 1 y todo el mundo fuera de la Fórmula 1 también, lo ve a Carlos Reutemann como el campeón sin corona. Sí, creo que sí, ese título lo tiene él y lo tiene también Chris Amon, pero me ha sorprendido ayer cuando cuando volvía de una transmisión maratónica del rally argentino, la tapa de Auto Sprint. No sé si la viste, Luis, si la viste, Gustavo. Sí, sí, claro. Una revista como Auto Sprint que diga adiós amigo, encima en castellano, en español, es sin dudas que para los italianos ha sido un sentimiento muy fuerte que se muera un piloto que obtuvo varias victorias con Ferrari, que algunos lo acusaron de atormentado y tormentoso, pero le ha dado varias victorias a la marca y se sintió absolutamente consustanciado con Ferrari el Lole. Así que creo que la despedida que le hace el mundo automovilístico, lo que pasó ayer en Goodwood con ese minuto de ruido allí en torno a su Brabham, fue realmente conmovedor. Bueno, yo te decía que llegué al periodismo casualidad y bueno, y se alinearon los planetas y yo tenía 18 años, no tendría que haber ido a cubrir nunca ningún gran premio, ni Argentina ni Brasil en el año 78, por mi edad era imposible. Pero el jefe de página se agarra hepatitis y el único que estaba era yo y terminé yendo. O sea, estuve en el momento ideal, en el momento indicado, fue suerte. Y ahí lo conocí. En el año 78, cuando él debuta en la Argentina con Ferrari, o sea, ya había debutado antes, el famoso número 35 en Monza, recuerdo, y él llega a la Argentina con Ferrari, gana esa carrera, la gana Andretti, es la aparición del famoso Wincar, el Lotus 78. Claro. La siguiente es en Jacarepaguas, que es la que Reutemann los pisa, porque realmente le sacó una vuelta hasta Lauda, ¿no? Lo único que lo pudo seguir fue Fittipaldi en un calor infernal. Bueno, tuve una anécdota que ahora no viene al caso, pero bueno, ahí fue cuando lo conocí. Entonces, con los años... Sí, queremos saber la anécdota. Queremos saber la anécdota, bueno, si se puede. Bueno, la anécdota, a ver, vamos por partes.
Lo que era Carlos era un hombre de campo, circunspecto, callado, y que no estaba en la star glamour de la Fórmula 1. No olvidemos, por ejemplo, la figura de James Hunt, por decir algo, el Playboy. De hecho, Carlos gana en Monte Carlo, va al podio, se saca foto con Rainero y después se va para la casa. ¿Entendés? Entonces, no entraba en lo que era el glamour de la Fórmula 1. Tenía prensa, pero no tanta, por así llamarlo. Y además, con respecto a la Argentina, él no le gustaban las prensas, es decir, no le gustaba salir en televisión, no le gustaba dar notas. Lo hacía obligado porque tenía más remedio, es obvio. Y te voy a poner una anécdota. Yo llego y el mecánico principal de Ferrari era en aquel entonces hermano Cuoggi, que junto con George Rodríguez deben ser los más grandes mecánicos que tuvo la Fórmula 1 en su historia. El hermano Cuoggi fue el mecánico personal de Lauda, cuando Lauda se va de Ferrari se lo lleva con él, para que tenga una idea cuál es la relación entre ambos. Bien. Carlos arma el setup del auto, se hace las pruebas matinales, y a la tarde, recuerdo como si fuera hoy, yo estaba ahí cerca, y en italiano, pues se entendía perfecto, y le dice a hermano Cuoggi, quiero cambiar el alerón delantero 5 grados, el trasero. Y el hermano lo mira y dice, ¿pero qué, Carlos? Entonces le dice, porque cambió la temperatura, porque cambió el sol de lugar, y me cambia el setup del auto. Yo con 18 años no podía creer lo que estaba viendo, porque los demás pilotos no lo hacían. Yo lo veía, no me lo contaron, lo veía. O sea, fue un adelantado. El tipo, ¿cómo te explico? A ver, por ejemplo, ese auto, por lo menos el auto, él tenía el motor V12 pegado a la espalda. Estaba sentado arriba de 200 litros de tanque de nafta. Los caños de agua del radiador delantero le pasaban al lado del cuerpo, y las piernas superaban el tren delantero. Era un polvorín, sí. Era un ataúd con ruedas. Claro Porque que sí. el acelerador, el freno y el embrague estaban por delante de las ruedas. Imagínate, bueno, un choque de frente, bueno, le pasó Pironi, bueno, el sueco Peterson, que fallece por las quebraduras que tuvo, ¿no? Entonces, ustedes imagínense lo que era esa Fórmula 1. Yo no digo demencial, pero él se tenía que adaptar a lo que había, y era eso. Claro, Y era fue casi, no era demencial, pero casi. casi, pero era lo normal, porque, ojo, también pasaba en ese automovilismo de la Fórmula 1, pero también el resto, en la India, en todos lados, no había lo que hoy es los 3D, el setup, los airbags, todo el fuego. El gran problema de la Fórmula 1 era el fuego, ¿cierto? Hasta que, bueno, con los años Stewart tuvo mucho que ver, fue uno de los primeros en empezar a tratar de que eso se modificara, porque él veía junto con Carlos cómo se iban siendo compañeros. No se olviden de repente que era 1 o 2 por año seguro, largaban 10, volvían 9. Esa es la Fórmula 1 del momento. Pero ¿qué es Carlos? ¿Cómo? Era para verdaderos valientes. Y yo digo que sí, porque no era para cualquiera. Por eso a veces yo me reía cuando a veces la prensa argentina decía que no se la jugaba, y yo digo, pero si vos mirás el auto y dónde se está sentado y lo que va a correr, decime si no se la juega, ¿entendés? Yo por eso, por ejemplo, a ver, Laura, vos lo debes recordar, la víbora. Sí, Héctor Acosta. Héctor Acosta. Fue el único de los más grandes que lo defendió siempre a Cabo. Siempre lo defendió, porque Acosta iba a Europa y se daba cuenta. A ver, Luis lo dijo, es decir, ¿a quién le ganaba? Le ganaba a Stewart, le ganaba a los mejores. Por supuesto. Membran Hatch le ganó al Lauda en una maniobra increíble. Pero ustedes piensan que hay temporadas de Fórmula 1, la del 78, si yo digo a Nigel Wingard y todo el mundo se imagina, Lotus aplastó, y no. ¿Ganó Atlética Esperar todo el mundo? Sí, pero hubo 6, 7 ganadores durante el año. Hubo un año, ganaron 11 pilotos distintos. Entonces, de hecho, es insólito, Carlos tiene 12 grandes premios ganados en su historia. Muchísimo, es muchísimo. Con ese número de grandes premios, hay 6, 7, 8 campeones del mundo, pero hay uno en particular, Keke Rosberg, el padre de Nico Rosberg,
sale campeón del mundo ganando un solo Gran Premio. Sí, sí, un campeón. Porque como cambiaban los ganadores, el hecho era arrimar. El que más arrimaba era el que ganaba, porque sumaba puntos. Para colmo ganó en 1982, que era el año en que Lole podría haber continuado y decidió retirarse. Y claro. Y entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué fue Reutemann? Reutemann era el dato que los ingenieros necesitaban. Claro. ¿No? Hoy en día, vemos las carreras, están sentados a las pantallas, tienen todas las conexiones se ve si por haber, y hasta pueden modificar, se modifica si está de motor. Sí, claro. ¿Ah? Sí, sí. Muy bien. Carlos, en aquellos años cuando paraba en boxes, era la computadora humana que transmitía lo que necesitaba, lo que le pasaba al auto. Por eso, él, que tuvo la mala suerte de elegir en un año de... Por ejemplo, él se va a Lotus y al año siguiente, el año que él va a Lotus no anda. No. Pero en aquel momento, ¿qué? No. Claro, pero te decime una cosa, Laura, en aquel momento, ¿qué piloto, si vos le decías, quiero ir a Lotus, se tiraba de cabeza? Porque con el Lotus 79 hubiera arrasado. No te puedes imaginar que pase lo que le va a pasar, porque son carreras de autos. ¿Ah? Claro. Entonces, es un año en fracaso, por así llamarlo, y él se va, pero cuando se va Lotus vuelve, porque él deja el auto pronto, lo va modificando durante toda la temporada. Se dice, Lauda no quería a Reutemann, no lo quería, pero no lo quería como persona, lo quería como compañero, porque le ganaba y encima preparaba el auto como él. Jones no lo quería, no lo quería como persona, lo quería como compañero, porque de hecho le ganaba, ¿entendés? O sea, era un tipo que era muy difícil. Mirá, yo tuve la suerte de conocer a Stewart, y le hice esta pregunta. Jackie, ¿qué piloto que esté atrás tuyo y tú estés punteando no querés tenerlo atrás? Pensó y me dijo, Carlos Reutemann, porque es frío como un cuchillo. Cuando menos pensaste, pasó y te mató. Y si ustedes miran cualquier video, cuando Carlos va a pasar a alguien, le mostraba el auto y de repente, ¿qué hacía? Se iba para atrás. Y se alargaba un segundo de repente. ¿Qué hacía? Que el que estaba delante dijera, lo vencí. Y ahí bajaba la guardia. Listo, lo mató. Claro. Lo pasó y cuando quise acordar, no reaccionó. Sumamente. Sí, no, el mejor ejemplo fue en la maniobra que hoy podemos ver todos por internet cuando le mete el auto a Niki Lauda. Es cierto que Lauda se complicó mucho con Bruno Giacomelli, que le estaba por sacar una vuelta, pero ahí se nota la frialdad de Reutemann y también como contestándole a los que decían que era medio floquito. Yo recuerdo algún testimonio de Reutemann en alguna revista que decían, a mí me dicen flojito. ¿Sabés lo que es tomar el Curbón Salotto? El Curbón Salotto, para los que nos miran del exterior, es uno de los grandes curbones del Autódromo de Buenos Aires. ¿Sabés lo que es tomar el Curbón Salotto a 260 km/h? Y a eso sumale la parabólica de Monza también, que no es para cualquier nene. Y estábamos hablando de una época de Reutemann donde el peligro realmente acechaba en la Fórmula 1, bien lo decía Gustavo. Pero igual Carlos tuvo pocos incidentes en carrera. El más importante fue en el año 78 cuando voló en Jarama con la Ferrari, que lo terminó atajando la triple malla de alambre que separaba la pista del público, cuando todavía no eran muy populares las camas de Leca. Pero tuvo una muy brava, también en ese 78, en el famoso accidente de Monza, que luego le termina costando la vida a Ronnie Peterson, porque el Lotus de Peterson lo roza de atrás a la Ferrari de Carlos. Pero como decía Alfredo Parga, si Carlos hubiera estado retrasado unas décimas de segundo, la trompa del Lotus lo perforaba a la altura del habitáculo y le hubiera sido una tragedia mayor todavía. Así que bueno, eran unos tiempos bastante complicados en la Fórmula 1. Reutemann siempre fue muy cuidadoso en el tema del concepto de seguridad y realmente el único problema, incidente grave que tuvo fue en Fórmula 2 cuando perdió el control del Brabham en Truxton y terminó con un tobillo fracturado. Exactamente. Ahí, pero déjame recordar algo muy bonito, que fue aquella clasificación del año 72, porque acá tengo la lista, vamos a apelar al archivo. Dale. Y miren la clasificación final del Gran Premio, que se corrió el 23 de enero del 72. Ganó Jack Stewart. Segundo, Denny Hulme. Tercero, Jackie Ickx. Cuarto, Clay Ragazzoni. Quinto, Tim Schenken. Sexto, Ronnie Peterson. Séptimo, Carlos. Y luego,
8, Henry Pescarolo. 9, Ganley. 10º, un muchachito que nosotros los que escribimos le estamos eternamente agradecidos porque cada vez que abre la boca nos regala ríos y ríos de declaraciones para empacharnos. Me estoy refiriendo al señor Helmut Marko, que terminó 10º en Buenos Aires con un BRM, y 11º, otro muchachito que no tuvo mucha fortuna en la Fórmula 1, un tal Niki Lauda, no sé. Esa era la clasificación final de ese gran premio del 72. Bueno. Luis, ¿te puedo acotar algo? Dale. Carlos sale 7º porque en realidad él hace la pole y larga adelante. Exacto. Y después de una cantidad de vueltas tiene problemas con las cubiertas y tiene que obligatoriamente parar a cambiarlas. Entonces pierde la vuelta, digamos. Cuando él sale a pista otra vez, quiere la suerte de salir atrás de Jackie Stewart. Y termina toda la carrera atrás de Jackie Stewart. Jackie Stewart le sacó 1 segundo de diferencia. Lo tuvo toda la carrera atrás con un auto que hoy sería un Alfa Tauri, por así llamarlo, ¿no? Lo que era quebrado con respecto al Terry que tenía Stewart, ¿no? Y ahí Stewart dijo cuando se bajó el auto, estamos en presencia de un gran piloto, no se lo puedo sacar de encima. Y terminó 7º, imagínate, con una vuelta menos. Se habrán dado, seguro. Esa es la acotación que quería hacer de por qué había salido 7º. Sí, además hay una imagen que nunca que lo vi hace un tiempito en internet, no recuerdo de qué gran premio era, y lástima que no volví a encontrar ese video. Me parece que es del año 80, en un gran premio. Reutemann había abandonado en un curvón de alta velocidad, estaba ahí parado junto con Emerson Fittipaldi y Mario Andretti. Hoy, con las condiciones de seguridad, los comisarios de pista se los llevan a la rastra, no los dejan estar ahí parados. La cámara se queda enfocándolo durante 3 minutos. 3 minutos en medio de una transmisión de un gran premio, es muchísimo. Estaban los tres hablando, y seguramente estaban hablando del tema de neumáticos, porque en un momento Carlos quiere cortar la discusión, empezándole a enseñar cuál era todos los daños que había sufrido su neumático a lo largo de la carrera, y estaba tanto Mario como Emerson mirándolo de brazos cruzados atentamente y sorprendidos por la explicación que le daba Carlos. Carlos, cuidando neumáticos, era un fenómeno. Tanto es así que Michelin lo tenía como su piloto de referencia. Claro. Y de hecho, en la época de Ferrari, cada vez que había problemas con las gomas Michelin, y Mauro Forghieri se lo quería comer vivo al pobre Dupasquier, creo que hasta el día de hoy sigue siendo el jefe de deportes de Michelin, Carlos salía a defenderlo. Siempre fue un hombre muy respetado también en ese punto de vista y fue una gran referencia por parte de la empresa Michelin cuando hizo su irrupción en la Fórmula 1 a fines de los 70. Exactamente, Luis tiene toda la razón. Fue el gran desarrollador de los neumáticos Michelin, eso es claro. Y Mauro Forghieri, una relación difícil. Vos recién nombraste Jarama, y Mauro Forghieri es como que se enojó mucho con ese incidente. Dijo algo así como que todos esquivan el aceite y él lo pisa. ¿Vos creés que Lole iba a ser tan ingenuo de ir a pisar una mancha de aceite? Imposible pensar eso. No sé por qué a veces Forghieri tenía esta relación un poco áspera con Reutemann. Porque era italiano. Claro, un poco amor y odio. Claro, tenía una zona áspera con todo. Pasa que, por ejemplo, con Lauda hay videos con discusiones enormes, y Lauda no le daba bolilla. Claro. Directamente, no le daba bolilla. Y era así. Forghieri era un apasionado como buen italiano. Con respecto a las cubiertas que hablaba Luis, yo dije que por ese año, en el 78, él gana Jacarepaguá. Sí. Y el problema en Argentina fue que él tuvo problemas con las cubiertas, entró a boxes y quedó relegado, y esa la gana Andretti. Y a la segunda habla con Dupasquier y le pide cubiertas para mucha temperatura. Le dice, va a haber fuego. De hecho, yo creo que fue el gran premio más caliente, por lo menos que a mí me tocó vivir, hacía 50 grados, pero no en la pista, afuera de la pista. A la gente, los bomberos la bañaban con agua, la gente pedía, y a los 10 minutos se secaban, estaban al sol. Yo vi sacaron a Villeneuve de dentro de la Ferrari entre 2 personas porque no podían estar parados, se había deshidratado. Claro. Entonces, eso habla del profesionalismo de cada un tipo que se cuidaba. Un tipo que, tal de la vieja escuela, que como no había PlayStation, él caminaba los circuitos. Esto lo hizo desde el primero, desde la primera carrera. Exactamente. Y me acuerdo de anécdotas de asombro, dice, ¿qué está haciendo? Se va a caminar. Él miraba los pastitos, él sabía dónde podía poner la rueda, dónde sacaba.
Mirá, yo te voy a Bueno, decir, tal es así que para doblar en Mónaco él tenía de guía a una palmera. la Nos famosa contaba el anécdota. Tano Forlani en programas anteriores que él tenía una palmera y ahí Ahí él cortaba. era El, su el punto lote de, fuerte. El Lole debuta en el circuito de alturas de Punilla, que es una especie de Nürburgring cordobés que tenemos aquí a pocos kilómetros de donde yo vivo, en la cumbre. Yo vivo en Villa Carlos Paz, y el Lole en ese debut con el Fiat de los hermanos Grossi marcó hasta las piedras. Todos lo miraban como diciendo, ¿de dónde salió este loco de 24 años, este engendro que marca las piedras? Ese día no tuvo un debut feliz, pero apenas 2 meses después, un 11 de julio, un día como ayer, pero de 1965, gana la primera carrera en esta ciudad desde donde estoy hablando, Villa Carlos Paz. SR Dioramas es una empresa que realiza dioramas o fondos a pedido para diferentes escalas, tanto para autos de Fórmula 1 como autos de calle. Encontralos en las redes sociales como @sr-dioramas. Italy Consultora, trámites administrativos, resoluciones de AFIP, trámites en general. Te voy a decir algo que visto de afuera como uruguayo, ¿no? Que era lo que más me asombraba siempre de Carlos. Los pilotos de top de Fórmula 1 y europeos, inclusive norteamericanos, venían del karting o de la Fórmula Junior. En Europa había una, se llamaba John Russell, que de ahí estuvo Senna, de ahí salió Fittipaldi, de ahí, era una Fórmula 4 inglesa, que era la escuela de Fórmula para llegar a la Fórmula 1. Carlos gana en Jacarepaguá y apenas 4 años antes se había bajado de un Falcon Angostado de Turismo Carretera Argentino. Claro que sí. O sea, Carlos había manejado todo lo que tenía para manejar, con techo, sin techo, todo. El Guaira, ese con el alerón Guaira, increíble. Carlos Pasqualini fue su compañero de equipo y habla maravillas de lo que hicieron juntos. Claro, claro. Pero aparte vos fíjate, te voy a poner otro ejemplo, ¿no? Es el único piloto de Fórmula 1, hablando de rally, y en Córdoba, y Fiat 131, que punteó por un campeonato de rally. Claro que sí, y el único que tiene ese récord. Es de el tener único. Podio en Fórmula 1 y podio en rally, y encima corrió en Sport Prototipos también con buen resultado. Porque aparte de todo esto, él, fíjate que a los 7 años manejaba una forada dentro del campo. Claro. A los 12, algo así, me contó que le ponían un almohadón para andar en el Ford 40 del padre y iba hasta el pueblo. Y manejaba el tractor desde que nació. Entonces, evidentemente que la utilidad del tipo era impresionante. Era impresionante. Por eso la fineza que tenía. Era capaz. Yo le voy a contar lo que yo vi. Digo, entra una vuelta a boxes y le dice al hermano Cosi, me tira de este lado el auto. ¿Vos le diste los 4 grados de lo que yo te pedí? Y el hermano lo mira y dice, no recuerdo. Bueno, dale los 4 grados. Y salió y bajó casi medio segundo el tiempo. Yo pensaba, ¿cómo un tipo adentro de un auto puede saber que ese alerón no tiene, digamos, la incidencia y por eso se va de trompa? O sea, es una cosa, era una computadora directamente, con una memoria impresionante, porque tenía memoria fotográfica, por eso él caminaba en el circuito. Le quedaba en su retina cada curva, cada recta. Era tan nato el talento que tenía, que tan nato el talento, que cualquier cosa le servía para mejorar y ser mejor y competir con los grandes pilotos que le tocó competir en su época. Luis. Sí, no, a ver, creo que Carlos Reutemann fue, obviamente, lo hemos dicho cada uno de nosotros a lo largo de este programa, lo estamos diciendo, fue un adelantado a su tiempo. Él vio en el trabajo, en la dedicación plena, como la única vía para poder alcanzar el campeonato del mundo. Algo que hoy
es muy común ver en la Fórmula 1. A ver, pensemos esto. Carlos Reutemann llega a la máxima categoría con 30 años. Max Verstappen debutó en la Fórmula 1 con 17 años y días. O sea, Carlos llega a la Fórmula 1 ya con la experiencia de haber transitado cuanta cosa con motor pudiera competir en la República Argentina y en Europa. Max Verstappen nada más hizo karting y las fórmulas profesionales. Está bien, no hay que comparar épocas, pero veamos la enormidad de la persona. Lo mismo le pasó a Mario Andretti. O sea, estamos hablando de una camada de pilotos que para llegar a la Fórmula 1 tenían que probar todo tipo de vehículos en su país natal, y cuando tenían la posibilidad de ir a la meca del automovilismo, que siempre va a ser Europa, ahí aplicaban todos sus conocimientos adquiridos en años anteriores y se empezaban a foguear como pilotos. Hablamos de la etapa de la revista Autosprint, lo hablaba Laura, que realmente es conmovedora. Lástima que no llegue acá a la Argentina la revista impresa, porque si no íbamos todos en manada. No importara que la diferencia de cambio sea abismal con el euro. Una acotación, Luis, una acotación. Sí. La revista todavía no salió. Esa foto que pusieron en Facebook está explicando el próximo, la próxima revista que va a salir, calculo el lunes que viene, por ahí. Te aclaro por las dudas. Pero, a ver, es la síntesis de lo que dejó marcado, de la huella que dejó marcada en Europa. O sea, que digan que es un campeón sin haberlo logrado, ya vale más que 5, 6, 7 títulos de Lewis Hamilton, porque ha dejado marca, porque a ver, Carlos pudo haber salido campeón del mundo en el 81 si giraba levemente el auto cuando lo superaba Piquet. No lo hizo. No. Y no lo hizo porque él era un leal al espíritu deportivo. Él prefirió morir de pie con un Williams que no le respondía, con una caja de cambios que no le entraba a la tercera marcha, terminó con la mano hinchada de haciendo esfuerzos para meter la famosa tercera marcha, y con un equipo que le era indiferente. Él decidió morir de pie, y eso le valió el reconocimiento en todos los ámbitos del mundo, y se lo reconocen hasta el día de hoy. Si estamos hablando, por ejemplo, que 3 grandes pilotos que hicieron historia en la Fórmula 1 lograron algunos de sus títulos de manera ilícita, como el caso de Prost en Japón 89, Senna en Japón 90 y Schumacher en Adelaida 94, y vemos lo que hizo Carlos Reutemann es para sacarse el sombrero. Y esas son las cosas que lo terminan poniendo en un pedestal de la admiración de todo el mundo automovilístico. Por eso fue conmovedor ver girar el BT-44 en Goodwood, que aparte fue un gran acierto de Gordon Murray de llevar el vehículo. Esto lo decidió antes de que ocurriera lo que pasó con Carlos, sí. Y ver a todos sus ex contemporáneos, a Gordon Murray, a Emerson Fittipaldi, que me enteré que había estado en Goodwood, a Jack Stewart, homenajeándolo como debe, porque es la Fórmula 1 de todos los tiempos homenajeando a uno de los suyos. No importa que no haya sido campeón. A ver, Chris Amon nunca ganó una carrera de Fórmula 1. Las únicas carreras que ganó fueron 2, pero eran sin puntos. Una de ellas acá en Argentina en el 71. Y es reconocido como uno de los mejores de la historia que no tuvo la fortuna de subir al escalón más alto. El otro gran campeón fue Stirling Moss. ¿Cuántas carreras ganó Stirling Moss en la Fórmula 1 habiendo obtenido 4 subcampeonatos? 16 triunfos. ¿Cuántas victorias tuvo el Lole? 12. Es asombroso. Por eso Reutemann marcó una época no solo para la Argentina, sino para la Fórmula 1, y por eso es bien acertado esa etapa de la revista Autosprint, que lo marca como un ícono del automovilismo de una época irrepetible de la Fórmula 1. Yo quiero decir algo con respecto al BT-44, que me vino a la mente lo que me contó Carlos, ¿no? Si ustedes se acuerdan que la primera victoria de él es en Kyalami, en Sudáfrica, con ese auto. Sí. Ese auto estaba totalmente blanco. ¿Por qué? Porque no tenía sponsor. Lo había comprado Bernie, Eccleston, había comprado Brabham, y llevó a Murray, es el primer auto que diseñó Murray, pero no tenía sponsor. Y Carlos no tenía un mango. Carlos llega por talento, puro talento. Y la anécdota es que, no sé si ustedes se acuerdan, adelante del auto tenía un sticker que decía Texaco, era todo lo que tenía el auto.
y fue que la noche anterior, jugando al backgammon, Bernie Eccleston, con el dueño de Texaco, le hace la apuesta de que si le ganaba al backgammon, le tenía que dar algo de apoyo. Le ganó, y por fin pudo por primera vez ponerle un sticker al Brabham BT44, que recién recibe publicidad cuando Carlos Mocopase trae a Martini, no sé si se acuerdan, y ahí quedó hermoso el auto, obviamente, porque era lo que le faltaba. Era lo que le faltaba. Pero imagínense de que estamos hablando, un auto que no tenía ningún sponsor, y gana. No tenía piloto. Era un buen auto y tenía... Exacto, piloto. exacto. Pero, O sea, pero demuestra que llegó solo por puro talento, porque, a ver, Bernie podría tener 50 pilotos con mucho más dinero y subirlo al Brabham, cobrar y listo. Pero sabía que no podían ganar, en cambio Carlos sí. Se la jugó porque sabía que tarde o temprano iba a aparecer el sponsor en medida que vinieran los triunfos. ¿Qué fue lo que pasó? Se la jugó cuando... Perdón, Luis, pero Sí. se la jugó también como cuando se la jugó no viendo el cartel de Jones. Así es, en ese gran premio. Bueno, pero es imposible pensar que el Lole pudiera no haber visto ese cartel. Sin dudas que lo vio claramente, pero bueno, pudo más, su hambre de victoria, pero sin dudas que ese cartel le trajo todos los problemas y que fue el desencadenante de un clima tenso dentro del equipo, tal vez un deterioro de la relación con Alan Jones y con Patrick Head, y que terminó el 17 de octubre en Las Vegas con esa enorme frustración, como bien decía Luis recién, con esa caja de cambios que no anduvo y de no poder lograr el título del mundo, ¿no? Algo se le rompió, como dijo él, algo se rompió dentro de mí ese día, y por más que intentó parcharlo con 2 carreras a comienzos del 82, ya no pudo más. Ya nada fue lo mismo, pero como también dijo Lole, todo el mundo va a recordar esa carrera porque la ganó un tal Lole Reutemann, ¿no? No, Mariana, fíjate que en un desayuno que tuve con él y mi Micha, que es la primera señora, mirando por la ventana para afuera, una vuelta me dice, pensar que yo iba a la escuela a caballo y mirame, flaco, donde estoy. Y sí. Y yo pregunto, ¿cuántos pilotos de la Fórmula 1, desde 1950 a la fecha, iban a la escuela a caballo? Ninguno. O sea, para entender de dónde venía y a dónde llegó. Y con lo que decía Luis, era un caballero. Hoy el mundo, todo el mundo, lo primero que reconoce cuando hablan de Reutemann, Murray, todo el mundo, un caballero. Y además, si bien ese afuera de Carlos era parco, todo lo que ya sabemos, el hacia adentro es totalmente distinto. Y hay un video, que está en YouTube, que es, pasados los años, Carlos vuelve y visita Maranello, después de 10 años de retirado. Laura lo viste, por lo visto. Sí, vi la foto, todos posando allí cuando le dejan dar unas vueltas en Fiorano, sí. Pero hay uno en particular, uno de los trabajadores, que le dice, vení, abre el escritorio, y había guardado la libreta original de Carlos cuando corría en Ferrari con su foto. Entonces, pasó Lauda, pasó Regazzoni, ¿cuántos habían pasado? No había nada. En otro lugar de Maranello también, que había otro trabajador, no sé, un tornero, estaba la foto de Carlos pegada en la pared. O sea, entonces vos decís, pero ¿cómo? El tipo dejó, o sea, lo amaban. Absolutamente. Claro, porque es un trabajador, ¿entendés? Él iba, hablaba, comprendía el problema, lo ayudaba a arreglarlo, y no era un divo estos que estaban de poses. Por eso, ustedes fíjense lo que es 10 años después, que el personal de Maranello guardara cosas de él. Eso dice todo lo que fue Reutemann. Yo ya no digo más nada, eso lo dice todo, le dije a la gente de Maranello. Claro que sí. Maranello, que es muy difícil, es una casa, es muy, muy difícil. Recordemos que el único que tenía acceso totalmente libre era Don Pepe, bueno, también argentino, Froilán. Después, Ferrari siempre fue... Sebastian Vettel, si no es difícil, Maranello. Claro, pero la relación... Sebastian Vettel, nuestro niño maravilla. La relación acá era la que podía tener Carlos con Enzo, que era una cosa,
que era el contrato, el piloto que... Y otra relación de la fábrica del día a día, porque Claro. en aquellos años probaba Fiorano, estaba para eso, y Carlos hacía miles de kilómetros. Entonces convivía con esa gente, de repente 6, 7 horas por día en el mes, no sé cuántas veces. Por eso lo amaban. Me explico lo que quiero decir, ¿no? O sea, vos hablabas con Carlos y era un tipo parco, no sé, pero era un tipo entrañable después que lo conocías, porque te dabas cuenta de que no había pose, no era un divo, era un tipo humilde. Aparte, Totalmente verdadero, una persona verdadera. claro, tú una persona, ¿verdad? Y de repente te hablaba, una vez me contó, sí, porque yo seguía a Pironi con el William, sin turbo, en Monza, y lo pasé y lo peleé. Pero lo hacía como, y yo pensaba, ¿cómo con un William sin turbo y lo peleaste al tipo? Y lo hizo. Y lo contaba como algo tan normal para él. Que para que está por ahí es de asombro, obviamente, ¿no? O sea, solo un crack puede hacer eso. Tenía fama de frío. Perdón, Luis. Otra cosa te me olvidé. No, déjalo a Luis. Uno de los mejores largadores de toda la historia de la Fórmula 1. Uno de los mejores largadores. Repasen las largadas de Carlos. En aquellos años los autos no tenían nada electrónico. Si apretabas el acelerador de más, quedabas patinando la salida y fuiste. Tenía muy buena sensibilidad, por eso largaba. De hecho, la carrera del cartel que hoy estábamos hablando fue bajo lluvia. Sí. Estaba Piquet, creo que era, Carlos y Jones al lado. Largan y los dejó parados a todos, bajo lluvia. No patinó ni un centésimo el tipo. Y se tomó los vientos. Porque aparte era bueno en el bajo lluvia también. Eso habla de lo que era la sensibilidad del piloto. Y otra cosa, era seguro. Por eso lo querían. No destrozaba autos, porque tampoco no se murió, se retiró vivo. Era seguro. Totalmente. Luis, no sé qué querías decir. No, con respecto al tema de Ferrari, siempre la escudería ha mantenido siempre buena relación con Carlos, la gente de Maranello siempre lo ha recordado con mucho cariño. Por ahí el problema era con Don Enzo, pero ¿qué piloto no se peleó con Don Enzo? Si hasta Niki Lauda le dio un portazo en la puerta a ese gran mito que fue Don Enzo Ferrari. Pero después en general lo que eran los trabajadores, obviamente, como decía Gustavo, los trabajadores de Maranello lo querían mucho. Las nuevas autoridades de Ferrari, desde la década del 80, siempre lo han tenido un enorme respeto y le han permitido subirse a la Ferrari cuando él gustara. De hecho, la última invitación que recibió para ir a correr a Fiorano fue para manejar nada más y nada menos que el F2004, la última Ferrari con la que Schumacher salió campeón del mundo. ¿Cuántos expilotos de Fórmula 1 habrán tenido ese privilegio de manejar el último coche campeón? O sea, yo la verdad que desconozco. Carlos, tú manejó, o sea, unos meses después que se consagrara Michael Schumacher como máximo campeón de todos los tiempos, en ese momento lo invitan a Carlos a subirse a girar en Fiorano y obviamente era su lugar en el mundo, era lo que más amaba, un habitáculo, un coche de Fórmula 1, aunque sea para una exhibición, pisar el acelerador a fondo, recordar los buenos tiempos y obviamente en esa época era muy habitual que subiera exhibiciones arriba de una Ferrari para el amorío de los tifosis argentinos, que verlo a Carlos subido a la máquina roja más hermosa que uno puede admirar es muchísimo. Y volviendo al tema de Brasil. ¿Te acordás? Claro, eso pasó en Argentina. Yo tuve la suerte de estar allí, claro, en el autódromo. Yo estaba a cargo de la sala de prensa junto a un equipo de personas y bueno, imagínate cuando fue esa Ferrari, cuando salió a pista, dicen que Lole los volvió locos porque quería saber qué neumáticos iban a traer, cómo era la puesta a punto. No dejaba un detalle y se había retirado hacía 13 años, por favor. Un genio total. Un fenómeno. Y además, repasando las victorias de Lole, cada una tuvo su sello, pero si hay que hacer un podio de sus victorias, a ver. Yo tomo en base a lo que él siempre declaró. Brands Hatch para mí es la mejor de todas porque Carlos siempre decía que fue su mejor carrera, la carrera que él siempre soñó ganar, y aparte cómo se dio en las circunstancias, creo que faltaban 15 vueltas, que le mete el sorpaso a Niki Lauda.
En segundo lugar, Nürburgring 75, había que ganar en el infierno verde. Como decía Carlos, la gente por ahí se va a olvidar de que Clay Ragazzoni chocó y tuvo que abandonar. La gente se olvida de que Niki Lauda iba puntero, pincha neumático y se retrasa. Pero había que ganar en Nürburgring. Y aparte fue el penúltimo piloto que ganó, porque al año siguiente ocurre el accidente de Laura y ya se acabó la historia de Nürburgring y la leyenda del infierno verde. Y la tercera, ahí pondría Mónaco 81, Mónaco 80. Mónaco 80. Mónaco 80, porque ahí la ganó con inteligencia, porque los agarra la llovizna, se empiezan a despistar los punteros, y Carlos tranquilito, del tercer lugar salta a la punta, maneja los tiempos, se la juega con los slicks a media marcha, y encima se da el lujo de girar las últimas 3 vueltas con la visera levantada. Hoy sería imposible. Hoy prácticamente, si eso sucede hoy en día, Michael Masi se comunica con el piloto y le dice, bajate la visera, inconsciente. No, Carlos manejó las últimas 3 vueltas con la visera levantada, no por agrandado, sino porque se le estaba empañando y no veía nada. Y así gana, gana esa carrera icónica, con aquel recordado relato del querido Héctor Acosta, que se quiebra ni bien cruza la meta Carlos, en un llanto increíble, porque él sintió también esa carrera como si la hubiera ganado él, porque obviamente Carlos llevaba más de 1 año y medio sin triunfos, y fue una gran emoción en ese momento de que volviera a la victoria, y nada menos que en la carrera más soñada por todos los pilotos, por la mística que tiene Mónaco. Y aparte en esa época, nada más subía al podio el ganador, el segundo y el tercero no, para recibir la copa de manos del entonces príncipe Reñero, y obviamente esa encantadora persona que fue mi Grace Kelly, que tanto la admiramos. Esa carrera yo terminé arrodillado ante el televisor llorando con Héctor Acosta, porque hace 1 año y medio que no ganábamos. Los 3, Carlos, Héctor y yo. No, todos lloramos, pero más lloramos el 17 de octubre del 81. A mí mi mamá me tuvo que decir, bueno, ya basta, ya basta. Y al día siguiente fui al colegio y mis profesoras me saludaban y me decían, lamentamos lo que te pasó ayer, Laura, porque la verdad que tenía una enorme expectativa de que iba a ser campeón, pero bueno, no se dio. Fue un día de la madre muy triste, pues la carrera fue el sábado, pero el día 18 de octubre era el Día de la Madre. Mirá, Laura, como anécdota te cuento que yo en el fondo de mi casa debo tener entre 800 y 1000 revistas Corsa, porque las compré, lo conté yo de los 9 años, y hermano tiene todas. Sí. Claro, toda la colección desde el 66. Todo está. Bueno. Y ese día dije, nunca más compro una revista Corsa, y no la compré más. ¿En serio? Me bajé así, tac, es decir, fue tal lo que me pegó, como ustedes, que nunca más compré una revista de Corsa, directamente. Y estuve como 1 año sin mirar Fórmula 1. Pero el virus está metido, entonces después volví a verlo, obviamente. Pero fue un duelo, hice el duelo de esa manera. No compré más la Corsa, listo, chao, me enojé. Listo, chao. Tendrías una super colección ahora. No, además, déjame agregar una cosa de la importancia de Carlos en la Argentina de aquel momento. ¿Hasta qué punto Reutemann movía montaña? Muchos recordarán en Argentina aquel famoso Boca River del 3-0 con el famoso gol de Diego Maradona desparramando al Pato Filiol. Muchos se acuerdan que fue de noche. No. ¿Saben por qué fue de noche? Tendría que haberse jugado a la tarde. Pero ¿qué pasaba? Ese día corría el Gran Premio de Canadá, donde Carlos podía consagrarse campeón. Y la AFA tomó la decisión para que todos pudieran ver la carrera, retrasar, pasar a la noche, el partido más importante del fútbol argentino. O sea, miren hasta qué punto movía las montañas Reutemann. Eso lo que demuestra la enorme importancia que tuvo dentro del deporte argentino Carlos Reutemann en una década que tuvo grandes deportistas la Argentina. O sea, yo en la nota que escribí los recordaba. Solamente el campeón del mundo de fútbol del 78 lo superó momentáneamente, pero a lo largo de esa década, con Monzón, con Galíndez, con Carriot, con Alberto Di Midi, con Guillermo Vila, con Daniel Martinazzo, con grandes equipos de fútbol que jugaban en la Copa Libertadores, por encima de toda esa gran camada de deportistas argentinos, Reutemann estaba en la cima mostrando y elevando en alto el prestigio del automovilismo argentino. O sea que miren cuánto ha influido
Carlos Alberto Reutemann en ese momento, en esa década del 70 y principio de los 80, y por eso lo recordamos con tanto cariño, no solamente aquí en la Argentina, sino en distintas partes del mundo. Aparte también recordar que Argentina vivió su momento más terrible y de pronto vos mirabas la carrera del Lole y por lo menos tenías un poco de esperanza, ¿no? Un poco de felicidad. Todos recordamos la época militar que vivió Argentina, no vamos a entrar en ese tema, pero Mariana, para los argentinos en particular, siempre es como que nuestros deportistas, no sé, nos dan una esperanza, nos dan una alegría, nos dan un algo extra, somos muy, muy pasionales nosotros, y Carlos Alberto Reutemann fue sin duda popular, el más popular de todos quizás, aunque no lo veíamos seguido dando notas y en televisión, como vos decías, era de un perfil muy, muy, muy bajo realmente. Mariana, en esa época cambió el hábito de vida de los argentinos de los domingos. Sus carreras se transmitían en pantalla gigante en los cines, desde la segunda mitad de la década del 70, cuando empezaron a aparecer las primeras transmisiones a color. Me contaban que los cines se habilitaban para ver las carreras de Carlos. Chicos que iban al boliche, cuando se podía ir, cuando ya estaba permitido en aquella época salir a bailar de noche, porque eran épocas de estado de sitio, cuando ya se permitían, los chicos que venían de bailar sacrificaban la hora de la cama y se quedaban mirando la carrera que era transmitida en vivo. Se compraban las medialunas, café con leche de por medio y prendidos al televisor porque corría Reutemann. Las amas de casa se prendían al televisor para seguir, por ahí no comprendían bien cómo era el tema de las carreras, pero corría Carlos y había que verlo correr a Carlos. Los futboleros dejaban de lado la pasión del fútbol y había que discutir quién era más, si era más que Lauda, si Ronnie Peterson lo pasaba a Lauda, si Reutemann hizo bien la maniobra. Cambió los hábitos de costumbre de la charla de café, del modo de vida dominguero de los argentinos en aquellos momentos, y que lo haya hecho una persona en nombre de una pasión, que es el automovilismo, lo dice mucho. Por eso creo que Reutemann es una figura que va más allá del deporte. Es una persona a quien hay que estudiar su tiempo, y eso es algo que se lo vamos a dejar a los sociólogos cuando se tenga que estudiar los modos de vida de aquellos tiempos de la Argentina. Sí, sin duda. Chicos, a mí se me pasó volando, la verdad que el programa me encantó, pero nos quedan 10 minutos de programa. No hablamos nada de lo que va a pasar ahora este fin de semana en Silverstone, donde todo empezó, una Fórmula 1 creció y nació ahí, y ahora de pronto vamos a tener por primera vez en la historia dos carreras, vamos a tener dos carreras de Fórmula 1 en un mismo fin de semana, pero lo podemos charlar el programa que viene. Me gustaría, no sé si les parece, que cada uno me dé, comenzando por Laura, por supuesto, un resumen del Lole, de lo que fue para vos, de lo que significa, algo que nos quieras contar. ¿Cómo no? Bueno, como les decía antes, el gran ídolo de mi infancia, digamos, aquella persona a la que uno admira mucho por sus valores, pero también por lo que logra, ¿no? Por aquellos resultados que obtiene. El que de alguna manera nos introdujo a todos en la Fórmula 1, porque había que seguir la Fórmula 1, pero había que seguirla alentando a alguien, y ese alguien era él. Bueno, mi fanatismo era total en esa época. Yo quería conocerlo, como recién decía Luis, yo quería ir a ver una carrera, pero bueno, era chica y no me dejaban. En el 81 le pedí por favor a mi mamá que fuéramos a ver el Gran Premio, y me dijo, bueno, se lo pedí en el 80, ¿no? Y me dice, bueno, llegado el momento lo vemos. ¿Se acuerdan en qué mes se corrió en el 81? No fue en enero, fue en abril. Entonces mi mamá me dijo, no, época Fue en marzo, escolar, no. en abril. Era en abril, el 12 de abril, época escolar, no. Entonces me quedé llorando porque mi mamá no me dejó ir a ver lo que yo presuponía que podía ser la última carrera del Lole en Argentina, que finalmente fue. Bueno, ¿y cuándo lo conocí a Lole? El 20 de julio de 1985, cuando Carlos Alberto Reutemann viene a correr el Rally de la República Argentina, a Córdoba, en un Peugeot 205 Turbo 16, junto a Ari Vatanen.
en el equipo. Realmente, imagínense ustedes la primera vez que lo vi, la pasión inmensa. Le hice firmar todo lo que tenía para firmar, un libro de Fórmula 1, mi cajita de fotos, hablé todo lo que pude con él, un ser excepcional. Y tuve la suerte de volver a verlo en la entrega de premios. Y le digo, ¿qué sentiste cuando entraste al Estadio Córdoba hoy? Y me dice, yo le tenía todas las copas, así porque le dieron tantas copas que no podía con todas. Y me dice, yo quisiera poder recordar este momento para siempre, pero eso es imposible. Lo que tuve hoy en las retinas, lo voy a olvidar en algún momento. No lo puedo retener. ¿Cómo hago para retenerlo? Eso decía esa persona que le dijimos frío, calculador, sin alma. ¿Cómo retener en mis retinas lo que fue la recepción del Estadio Córdoba esta tarde? Qué maravilla, ¿no? Cuánto sentimiento. Y por eso lo queríamos tanto, realmente. Gustavo, un cierre, Lole, contame. Ya nos contaste durante todo el programa, pero... Creo que repetir que me representó siempre, por lo que decía del asado, del dulce de leche, porque hablaba mi idioma, porque era un hombre de campo, porque cuando lo conocí, lo que poco le pasó a Laura, era un ídolo de revista hasta tener un ídolo presencial al lado mío, y yo me pellizcaba como diciendo, esto es así. Y después con los años me di cuenta que, porque el tipo, repito, no tenía muy buena relación con los periodistas de la época, salvo con Héctor, y era porque, bueno, por todo lo que habíamos hablado, no se habían dado cuenta en ese momento, tal vez hoy sí nos vamos a dar cuenta de que el problema que fue Fangio dejó la vara muy alta, porque fuera el quíntuple, entonces la obligación que tenía un argentino llegar a la Fórmula 1 era ser campeón del mundo, punto, otra cosa no servía. Y no se dio cuenta que era otro tiempo, eran otros autos y otra Fórmula 1. De hecho, si yo les digo que una temporada ganaron 11 pilotos distintos, y era muy competitiva, y Lole decía, es muy difícil, porque gana uno solo. Y bueno, conocer al hombre, eso, es muy difícil poder definir lo que uno siente después que conoce encima personalmente un ídolo y se hace más ídolo porque encima es buena persona y me dio bolilla a un gurí de 18 años y todavía uruguayo. Y yo creo que fue por eso más que nada que me dio notas a mí y no a los otros, porque era un chiquilín y porque no era argentino. ¿Entendés? Y ahora, viste, mis ojos de asombro, un poco más que yo lo quería abrazar, ¿viste? Un poco más que me arrodillo adelante de él. Y bueno, eso. Y me dejó la enseñanza de un tipo que para ser un grande no tenía por qué andar diciéndolo, y venía de lo más humilde y se puede llegar a lugares impensados. Por eso el famoso frase que me dijo pensar que yo iba a la escuela a caballo y mírame dónde estoy. Entonces, un genio. eso define para mí un gigante del automovilismo, directamente. Tal cual, tal cual. Luis Delgado, Lole Reutemann para ti. Para mí, a ver, ¿cómo te lo puedo decir? Fue un grande en una época que había muchos grandes, y eso ya es decir mucho. Fue príncipe de Mónaco, rey de Inglaterra, Kaiser en Nürburgring, fue ciudadano del mundo, pero mantenía el valor de los principios y una humildad que solamente lo tienen aquellos grandes. Eso era Carlos Alberto Reutemann. Un Carlos Alberto Reutemann que lograba algo imposible, que en el Autódromo de Buenos Aires casi 100.000 personas a puro grito taparan los ruidos de los motores V8. Si ustedes ven las grabaciones del Gran Premio del 80 y del 81, cada vez que pasaba Carlos, el rugido de esos pulmones, de esas almas, cada vez que lo veían pasar a Carlos, tapaban el sonido más ensordecedor y hermoso del mundo, que es el de un motor V8 de Fórmula 1. Solamente Carlos Alberto Reutemann lo pudo lograr. Y eso que se replicó en varios autódromos y con otros grandes, con Senna, con Schumacher, ahora con Vettel en su momento,
posiblemente en Holanda pase con Max Verstappen, pero no llegaban al extremo de tapar el ruido de los motores. En la Argentina, en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires, aquel templo de la velocidad de los porteños, los argentinos tapaban el ruido a puro grito de los motores cada vez que pasaba el Lole. Solamente Carlos Alberto Reutemann podía hacerlo. Gracias, Lole. La verdad que un programa muy emotivo. Espero que a todos les haya gustado. Nos quedamos sin tiempo. Me quedaría 50.000 horas más hablando con todos ustedes. Lole, lo voy a definir en una sola palabra. Lole es una leyenda. Es una persona mágica que no solo tiene talento, sino que tuvo la valentía de vivir una pasión, de hacerla su carrera, de llegar a lo más alto del deporte mundial y seguir siendo Carlos. Realmente un orgullo para Argentina, para nuestro país, para este lado del mundo y para todos los pilotos que después vinieron otras generaciones y crecieron viéndolo manejar, viéndolo ser el gran campeón que es, aunque no tenga el trofeo de campeón en su casa. La verdad llegamos al final del programa porque nos quedamos sin tiempo. Quiero despedirlos. No me importa, nos excedemos un poquito más, señor productor, no se enoje. Laura Cerezo, periodista, la conocemos todos en el ambiente, una persona tan querida, una persona que estuvo, les voy a contar, así a las corridas, agradecerte muchísimo por estar acá, estuviste todo el fin de semana cubriendo el rally en Córdoba, que te hayas tomado este ratito para estar con nosotros en este programa, para mí es invaluable, y quiero mandarte un beso enorme, muchísimas gracias, por supuesto un beso enorme a vos, a tu marido, y ha sido un placer que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias, espero conocerte pronto, cuando toda esta pandemia termine y podamos, movilizarnos libremente. Muchas gracias por la invitación, para mí es un honor poder hablar de Carlos Reutemann. Muchísimas gracias, y un saludo grande a Luis y a Gustavo, que saben tanto realmente. Hermosas recién las palabras de ambos. Gracias, Laura. Bueno, Gustavo también, la verdad, primera vez, Gustavo es parte de nuestro equipo de fanáticos, hace nuestras notas de historia, y es la primera vez que está acá con nosotros en este programa, así que Gustavo, para nosotros, para mí particularmente, es un placer que hayas también tenido este tiempo y este ratito para hablar con nosotros y para hacer este programa. Te mando un beso grande y muchas gracias por estar hoy acá con nosotros. No, al revés, el agradecido soy yo por haberme invitado, porque hoy cuando me dijiste si yo podía, yo que te dije, para hablar de Reutemann cualquier cosa. Si de hecho terminé preso, hablar de Reutemann era una pavada por su... Pero en serio, muchísimas gracias, un placer Laura, un placer Luis. Vos, Mariana, sos la jefa, ya te conocemos. Realmente muchas gracias por esto. Un placer. Y bueno, y también quiero despedir a Luis Delgado, que suele estar generalmente con nosotros en cada programa. Luis, realmente un placer que hayas estado con nosotros en otro programa de Fanáticos de la Fórmula 1. Te mando un beso grande y nos vamos a ver, si Dios quiere, el próximo miércoles. Mariana, Gustavo, Laura, un gusto haber compartido esta noche recordando a este fenómeno que fue Carlos. Y bueno, recuerdo quedará permanentemente, pero la realidad nos llama porque el próximo domingo tenemos un evento histórico, como vos lo decías, la carrera sprint. Vamos a estar analizándolo después de la carrera, todo lo que dejó, si es productivo o no, pero no nos adelantemos. Nos reencontraremos dentro de 7 días para hablar del Gran Premio de Gran Bretaña en ese templo del automovilismo mundial, cuna de la Fórmula 1, que es Silverstone. Un abrazo a todos. Así es, y bueno amigos, sin tiempo nos excedimos un poquito, vamos a dejarlos ahora con un video homenaje, le pusimos voz a una nota
que está en nuestro sitio web, que escribió Máximo Gallardo, que como todos sabemos, Máximo Gallardo es un chico de corta edad que no vio correr a Carlos Alberto Reutemann, pero escribió una nota tan sentida que quisimos ponerle voz y pasar el video homenaje al final del programa, mandarles un beso enorme. Vamos a estar el sábado haciendo un vivo hablando de todo este fin de semana histórico que va a tener la Fórmula 1 en Silverstone. Agradecerles a todos por estar ahí y nos vamos a ver, si Dios quiere, el próximo miércoles en otro programa de fanáticos de la Fórmula 1. Lole, más allá de una época. Carlos Alberto Reutemann, para algunos el senador nacional, para nosotros ese que llevó la bandera argentina a lo más alto del deporte motor mundial. Para algunos el ex gobernador, para nosotros un mago que en las pistas hacía cosas inexplicables desde sus comienzos en Santa Fe con un Fiat 1500, hasta la Fórmula 1 con un Ferrari en Brand Haas. La época de Reutemann me queda lejos en el tiempo, pero fue tan grande su figura para los amantes del automovilismo en Argentina que lo admiro como si lo hubiese vivido. Cuando Lole ganaba en el 78, en el 80, en el 81, con los colores de su incomparable país en el casco, los argentinos no tenían muchas excusas para estar feliz o festejar algo, en algunos de los años más duros del país. La tristeza invadía las calles, pero la gente escuchaba en la radio, o aquel afortunado que podía observar las carreras por televisión, ganar a un argentino en la Fórmula 1 con los relatos de Héctor Acosta, de González Rouco o de Legnani en aquellos tiempos. Y por fin tenían una razón para celebrar y esperanzarse. ¿Por qué no? Si un compatriota triunfaba en el más alto nivel del deporte. También, lamentablemente, existieron esos que poco entendían de esto. Pero, como opinar es muy fácil, cuestionaban a un verdadero ídolo por no consagrarse. ¿Quién puede criticar a un tipo que ganó 12 grandes premios, completó 48 podios y permaneció 11 años al máximo nivel que este deporte puede tener? Hoy me resulta inentendible, porque daría lo que fuera por ver a un argentino ganar un gran premio de Fórmula 1. Y nunca voy a poder encontrar la explicación a estas críticas de una prensa y a una hinchada vendehumo. Carlos decía, la Fórmula 1 era un laberinto en el que te metías y encontrabas éxito, fama, dinero y muerte. Yo entré y entraron otros. Algunos están parapléjicos, otros están muertos y otros quedamos con vida. No gané el campeonato, pero así es la historia. En la vida conseguí muchísimo y tuve mucha suerte. Ganar el campeonato hubiese sido demasiado. Talentoso, apasionado y humilde, sobrevivió más de una década en un automovilismo feroz y cruel que se llevó a 17 de sus rivales y amigos. Es triste pensar que nunca se lo pudo reconocer como lo merecía, pero nosotros, desde este lado, nos vamos a encargar de que el Lole nunca sea olvidado, porque amamos esto tanto como él lo hizo hasta el último día.